No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es el Picen. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Hola, bienvenidos una vez más a El Picen Podcast para la gloria de Dios. Mi nombre es Jimmy Peláez y en el episodio de hoy estaremos hablando acerca de la encarnación de Dios en el mundo, de cómo Cristo, el cual es Dios mismo, vino al mundo en un cuerpo preparado por el Padre, ya que era necesario un cuerpo incorruptible y libre de pecado. Me encuentro nuevamente con el hermano Lemuel Cruz y con él vamos a estar dialogando acerca de este tema. Si tenemos fe, podemos creer que Jesucristo se levantó de entre los muertos y por medio de la resurrección venció la muerte y nos hizo justos delante de Dios con su sacrificio perfecto y sin mancha. Y por medio de esa fe también podemos creer que Jesús fue concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. Si bien somos seres racionales y Dios nos dio la capacidad de usar la razón, hay cosas que las creemos por fe y que van más allá de la simple razón. Sin fe es imposible agradar a Dios, como dice la Biblia. Podemos analizar, proponer posturas, razonar y filosofar, pero en última instancia el Evangelio es para salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. No solamente querer razonarlo todo. La fe es muy importante para seguir adelante, porque en el razonamiento también muchas veces hay errores humanos. Por eso digo que no es que no podamos cuestionarnos, pero la fe debería estar por encima de la duda. Ahora sí, vamos con el hermano Lemuel. Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Todo bien, gracias al Señor, Jimmy, contento porque nos da un día más de vida. Este año que pasó fue un año de grandes retos, de luchas, de altas y bajas, pero damos gracias al Señor que por su amor y su gran misericordia, hasta aquí nos ha ayudado. Y confiamos plenamente, primeramente en el Señor, que Él nos siga fortaleciendo en la fe y poder seguir perseverando y, ¿verdad? Y aprendiendo cada día de tu palabra para poder seguir permaneciendo firme en la fe, para esperar su pronto regreso, sea estemos vivos o estemos durmiendo. En el nombre del Señor, y que todo lo que hagamos por medio de su palabra, aún en esta vida terrenal, sea que para que el nombre de Jesucristo sea glorificado para su gloria y su honra. Amén. Eso es lo primordial. La honra y la gloria es para Cristo y claro, esperamos su pronta venida. Como se dice también, la parusía, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente el tema de hoy que vamos a tratar en este podcast es acerca de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estar abordando hoy va a ser basado en Hebreos 10:5, donde se nos dice que el Señor, que Dios el Padre le preparó cuerpo a Cristo. Es un tema bastante importante que por varios días quería tratar contigo, que has estudiado al respecto acerca de este tema. Entonces, ¿qué tienes para decirnos así como dando introducción a este tema, hermano?
Buenas bendiciones a todos. Para dar un contexto para entrar en materia sobre ese pequeño pasaje de Hebreos 10:5, por cual nosotros vamos basando de que dice la palabra, me preparaste un cuerpo. Tenemos que irnos un poquito más ahora en el contexto, hablando de los sacrificios, ¿verdad? Por medio de la antigüedad, que cuando Dios escogió un pueblo, cuando vamos al relato bíblico, Dios escogió un pueblo para separarlo para él, ¿verdad? Con un propósito, y él por medio de profetas fue dándole ordenanzas. Uno de los profetas bien grandes que Dios utilizó grandemente, que vemos en la Sagrada Escritura, fue Moisés, el cual le dio los 10 mandamientos. Y cuando nos vemos al libro de Levítico, hay una gran extensión de ordenanzas, reglamentos y leyes que Dios le estableció al pueblo que le estaba preparando. Pero cuando muchos se preguntan, ¿pero qué tiene que ver eso con el tema de hablar? Tiene que ver mucho, porque cuando nos transportamos así en diferentes civilizaciones, hay personas que hacen diferentes sacrificios, ¿verdad? A dioses, a deidades, Claro. le ofrecen sacrificios por medio, creo que de frutas, de comida. En otros países, lamentablemente, hacen sacrificios humanos, ¿verdad? Esas deidades. Pero en cambio, cuando nos vamos al relato bíblico, Dios escogió ese pueblo y estableció un tipo de sacrificio por medio de animales que no fueran inmundos, animales que fueran casi perfectos. Dios dio una ley específica para ofrecerle sacrificio, pero ¿para qué? Para un tipo de expiación para los pecados de ese pueblo. Pero cuando nos vamos al estudio de la Escritura, porque la Escritura es progresiva, a través del tiempo había que hacer sacrificio continuamente el pueblo de Israel para expiar los pecados. Pero esos sacrificios, al ser de animales, eran de animales de creación de Dios, vamos a llamarlo de una manera para cubrir, para tapar los pecados, pero no limpiaba totalmente los pecados del pueblo. Podemos decir que Dios cogió el pueblo de Israel, lo estaba preparando temporalmente para algo mejor que iba a venir. Cuando nos vamos al versículo de Hebreo, llegó un momento dado que por el fallo continuo del hombre y en el plan divino de Dios, porque Dios es eterno, no es que Dios miró al futuro, Dios es eterno y el plan de Dios es perfecto, pues Él estableció un sacrificio más perfecto, más que sea totalmente, que limpiara al hombre totalmente del pecado, porque el hombre pecaba continuamente y Él estaba buscando una manera de que se ofreciera un sacrificio perfecto para que todos los hombres puedan aceptar ese sacrificio. Y qué mejor que enviar a su Hijo Jesús, ¿verdad? Como ofrenda, como oveja, como sacrificio perfecto, porque los animales eran creación de Dios. Pero qué mejor que el que creó al hombre podía darse a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Por eso es que llegó un momento dado que Dios, en el plan maravilloso, vamos a imaginar nuestra mente, el Padre en la unión, en la Trinidad, porque creemos en la Trinidad, por obra del Espíritu Santo, pues, Amén, sí. y en comunión en la Trinidad, pues, fue preparando un cuerpo que ya está preparado. No se sabe de qué materia, no se sabe de qué elementos eran, pero era un cuerpo totalmente perfecto para que el Logos, la segunda persona de la Trinidad, la extensión de Dios, el verbo de Dios, que se complementara, se uniera con esa naturaleza impersonal. ¿Por qué digo esa naturaleza impersonal? Porque esa naturaleza impersonal iba a ser personal cuando hubiera esa unión, lo que llamamos la unión hipostática. Y ese cuerpo impersonal tuvo un nombre que cuando el ángel se lo reveló a María, se lo manifestó, le dijo Emmanuel, que es Dios con nosotros. Pero el nombre complementado sobre ese cuerpo que se iba a llamar, que iba a ser la función del sacrificio perfecto como hombre en la tierra, se iba a llamar que Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, iba a ser el sacrificio perfecto, y ese iba a ser el sacrificio de una vez y para siempre. En el plan maravilloso de Dios, Dios quería que lo que se había vuelto imperfecto por el pecado del hombre, porque el hombre
era perfecto, pero se volvió imperfecto cuando pecó, cuando perdió esa comunión con Dios. Dios quería Exacto. echar a un lado los sacrificios que lo que hacían era perdonar temporariamente los pecados y darse a sí mismo que en sacrificio perfecto para que todos los hombres pudieran aceptar ese sacrificio y hacer el hombre perfecto. La palabra del Señor dice, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No quiero decir que el hombre, hablando en términos que el hombre sea como soberano como Dios en omnipotencia, sino que sea perfecto en la parte espiritual, en una comunión con Dios, de una manera madura, que pudiera comprender más allá las cosas que Dios le quería dar según sus promesas a través de la Biblia. Y en un momento que el sacrificio perfecto, vamos por aquí, que tengo en mis notas por aquí. Entonces, cuando vamos a hacer una comparación aquí, la palabra me preparaste no es lo mismo que crear, porque creación es algo de lo que por primera vez tú creas, pero algo Claro. que tú preparas es algo que ya está en el plan maravilloso de Dios. En la eternidad, en el presente, ya había un cuerpo impersonal para que una naturaleza, para que el logo que se uniera con esa naturaleza, y Dios tuvo que escoger que a una mujer judía para que el creador, el logo, pudiera nacer como hombre. Y entonces fue desarrollándose ese feto dentro del vientre de María, sin relación con el pecado. Y nos vamos a los estudios biológicos y de la medicina, ese cuerpo era perfecto, ese cuerpo no recibió sangre de María, no recibió carne de María. Ese cuerpo llegó un momento dado, cuando nos vamos al libro de Filipenses, la unión hipostática, según yo he ido estudiando, siempre he creído que se dio antes de entrar la gloria completa en el vientre de María, para poderse darse la estación por el poder del Espíritu Santo, porque ese es el grandioso milagro de Dios. Nadie sabe cómo se dio, ahí en donde está el gran misterio de Dios, como sin una relación conyugal entre un hombre y una mujer pudo desarrollarse un cigoto, una célula sin los cromosomas y crear una vida, por la cual ya la vida estaba, y desarrollarse ese feto, ese bebé en el vientre de María. No tenía relación con el pecado, María no le dio nada. María nada más fue un instrumento, un medio para que el Logos naciera como hombre. Exacto. Incluso tú por acá en el podcast tienes una enseñanza acerca de la unión hipostática. Para quien quiera escucharla, y la puede buscar, que diste un estudio acerca de esto. Un estudio corto y muy interesante y maravilloso. Nosotros lo hemos hablado en privado antes de estar acá charlándolo para los hermanos que escuchan, y la verdad que a mí en lo personal me parece algo maravilloso el hecho de que Dios preparase ese cuerpo a Jesús para que Él viniera a morar acá en la tierra. Y qué interesante que dice semejante a los hombres, o sea que Jesús era semejante a nosotros. También en Génesis, cuando Dios dice que nos hizo a imagen y semejanza, pero no es que fuese tal cual, que somos idénticos o que somos tal cual. No, ahí es semejante, o sea, guardamos mucha semejanza cuando Dios nos crea, y ya pues eso es otro tema, de que si el espíritu, de que si tenemos ciertas características, que por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y este tema de que Jesús era semejante a los hombres, sabemos bien de que Jesús sintió hambre, sintió sed, sintió ese dolor intenso en el momento de su muerte en la crucifixión. Pero ¿dónde está el misterio, lo maravilloso, el milagro que hizo Dios? Es eso, el nacimiento virginal, y que ya hemos hablado de que era necesario
eso, como tú estabas hablando al principio, de que en Jesús se iba a dar ese sacrificio ya completo, el sacrificio definitivo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, por ende, era necesario de que fuese sin pecado, sin mancha, como fue Jesús. Y esto pues podemos decir que la mayoría de cristianos lo tenemos presente y lo sabemos, aunque de pronto hay sus excepciones, hay grupos que consideran obviamente que Jesús no era Dios, hay gente incluso que dice que Jesús fue concebido por José y María. En estos días estaba viendo a alguien que enseñaba eso y por Dios, o sea, no le bajan a Jesús de su deidad, de su poder como Dios, lo bajan a un nivel más bajo. Entonces era importante, como digo, de que Jesús fuese sin pecado. Entonces, por lo mismo, ahí es donde entra ese misterio y que para mucha gente, como se dice, les explota la cabeza porque no pueden entender cómo de que el Espíritu Santo entra en María, hace una obra. Esto obviamente requiere de fe. Necesitamos fe para creerlo. Y como hablábamos también hace días que te comentaba, la fe se cree, la fe no se piensa. Si nosotros nos ponemos a razonar cómo se dio la unión hipostática, cómo es que el Espíritu Santo entra en María para que se dé la gestación de Jesús, si lo hacemos razonalmente, no vamos a encontrar una respuesta. Y un científico, alguien que no sea creyente, por lo menos, esto obviamente le parece absurdo. Esto es un tema de fe y la misma Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para creer esto, y si simplemente nos quedamos en el razonamiento, es difícil. Hay gente que, tú sabes, en el día a día no todo el mundo se es dado al estudio, digámoslo, teológico, o sea, estudios más profundos. Hay gente del común, o sea, las madres que se dedican a levantar su familia, la gente que tiene que estar trabajando para sostener a su familia, es gente que no tiene el tiempo de dedicarse a un estudio, a ser un erudito, a devorar libros, a estudiar griego, hebreo. O sea, ahora hay muy buenas herramientas y claro, y el que tiene la posibilidad lo hace. Pero mira ahí lo bonito, Dios nos pide fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para creer eventos como este, como que Dios se encarna acá en la tierra, pero ya cuando lo analizamos vemos de que es un cuerpo semejante a nosotros, que se cansaba, que sentía hambre, que sentía un montón de cosas, pero he ahí el misterio donde Dios es quien prepara ese cuerpo de Jesús, donde sus componentes quizá son muy diferentes, aunque era materia y estaba aquí habitando en la tierra. No sabemos esa forma de ingresar al óvulo de María, de empezar a crearse ya. Entonces ese tema de la unión hipostática y todo esto, otro misterio, ya termino con esto y ya te doy paso para que sigas. Ya el otro misterio es cuando la resurrección de Jesús en su cuerpo glorificado, que vemos que traspasa paredes, pero que de igual manera él come con los discípulos. Y ya si lo vemos a profundidad, vemos cómo científicamente se ven unas cuestiones interesantes, que es materia, pero es otro tipo de cuerpo. Y si tenemos fe y confiamos en que Dios es el creador de todo y que Dios puede hacer cualquier cosa, entonces confiamos en que Dios puede hacer este tipo de milagros, pero esto se da para alguien que tenga fe. Sin fe es imposible. Si lo hacemos en mero razonamiento, es muy difícil. Dale, hermano, sigue. Sí,
No, y lo interesante de todo esto es, aludiendo al comentario que tú dijiste, que oíste por una enseñanza que enseñan que Jesús vino de una relación de José y María. Pues si eso fuera así, pues entonces vamos a arrancar de la página de la Biblia en una parte que dice, no me acuerdo bien ahora, que José, al enterarse que María estaba embarazada, él pensaba abandonarla, porque cuando tú te vas a la cultura judía, Claro, cuando hay un pecado de adulterio, la mujer hay que señalar ese adulterio y la mujer es apedreada. Y José pensaba abandonarla y él se le apareció en sueño, si no me equivoco, el ángel y le dijo, no abandones a tu mujer porque ella ha sido escogida para nacer, parafraseando, el niño redentor, por cuanto ella exacto. no. Y tú sabes, ese relato interesante hace ver que ahí José no tuvo nada que ver en la concepción del nacimiento de Jesús en el vientre de María, de lo engendrado en María. José no tuvo nada que ver. Claro. Nada, no tuvo que inyectar esperma en un óvulo para que naciera una célula. No tuvo nada que ver. En este Entonces, momento me recordé de dónde era que lo tomaban, porque lastimosamente sacan textos fuera de contexto. Esta gente unitaria, creo que sí, supuestamente es que unitarios bíblicos y dicen de que como Jesús es linaje de David, entonces asemejan a que ese linaje tiene que ser por el lado de José, que es el portador del esperma y todo eso. Entonces se meten en un rollo y le dan unas sí, vueltas es muy un mal. disparate porque cuando ellos hablan del linaje, ahí está hablando de una manera teológica, en Claro. cuestión de la jerarquía, en cuestión de que Jesús iba a tener la misma, no es característica, la misma sucesión como los reyes y los profetas. Jesús iba a ser rey, Mm, profeta y maestro, exactamente. pero eso está hablando de una manera teológica, no de una manera genealógica o biológica. Es lo que Biológica no, exacto. mucha de esta gente no estudian eso. Entonces lo interesante es que Jesús tuvo que hacerse semejante a los hombres porque Jesús no podía heredar una naturaleza por medio de la biología humana que estaba contaminada. No podía recibir sangre de María, no podía recibir la carne de María. Todo el que estudia biología y estudia lo del cuerpo humano, todo buen estudiante sabe que los bebés cuando están en el vientre no reciben nunca sangre de la madre, nunca la reciben, nada, Ujú. ni carne. Ellos se alimentan por medio de una placenta que son los nutrientes de la madre. Por ejemplo, Exacto. nosotros tenemos nutrientes que están en la tierra, que son el calcio, el fósforo, las vitaminas. Posiblemente Jesús fue amamantado, pero de los nutrientes, y los nutrientes no tienen nada que ver con el pecado, nada que ver. Exactamente. Son vitaminas naturales y él se Sí, alimenta por la porque placenta. La sangre está separada, totalmente separada de lo que es lo que es el feto. La sangre de la madre nunca toca. Entonces lo interesante de esto es que ese cuerpo impersonal que preparó el Padre, ¿verdad? Para que el Logos se uniera, el Logos que obtuvo características humanas. Él llegó a ser una persona divina humana. La naturaleza divina obtuvo características humanas. No es que la naturaleza humana tuvo características divinas, no. La naturaleza divina adquirió características humanas para poder que él presentarse al hombre, identificarse con el hombre. Podía sentir sed, podía sentir hambre, podía llorar, podía enojarse. Cuando vemos en los evangelios el caminar de Jesús, el que siempre hablaba ahí era el Logos, porque aprendan esto, estimado oyente. En Jesús había una doble naturaleza, pero había una sola persona, no hay dos personas, no. Es una doble naturaleza, la naturaleza divina y la naturaleza humana, la naturaleza impersonal que el Padre le preparó para que el Logos se uniera y fueran uno, una sola persona. Esa persona que es Logos encarnado, la persona divina
humana, que adquirió características humanas para que para presentarse al hombre y morir por nuestros pecados. Una naturaleza Amén. perfecta que no tuvo relación con el pecado. ¿Qué sucedía? Algo muy interesante. Jesús, al que me está oyendo allá afuera, para la gloria del Señor, venció a Satanás totalmente como hombre. Y muchos van a decir, pero ¿cómo va a ser? ¿Era Dios? Sí, no, Él es Dios. Pero cuando nos vamos a Filipenses, el buen estudiante de la Biblia estudia el libro de Filipenses. Filipenses 2 dice que Él se tuvo que despojar, tuvo que tapar, ¿me entiende? Limitarse, ¿me entiende? A la potencia de su grandeza, al poder como Dios. ¿Para qué? Para poder enseñarse al hombre, para darnos ejemplo que como hombre nosotros podemos vencer al poder de las tinieblas. Y qué mejor que fue la persona de Cristo. En uno de los evangelios dice, porque Él nunca utilizó su poder como Dios, porque como hijo de Dios, Él dependía ¿de quién? Del Padre. Él no hablaba su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad de quien le envió. ¿Quién le envió? El Padre. Él no hablaba por su propia cuenta, porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Él habla que la gloria del que le envió. Él no hablaba por su propia cuenta. Y entonces uno de Evangelios dice, por el dedo de Dios hecho fuera demonios. Él estaba ¿qué? Subordinado hacia el Padre. Estaba sujeto hacia el Padre. Siempre, sí. Dependía del Padre. En la cruz, cómo Él se sintió, como el lobo, como hijo de Dios, en la condición que estaba sufriendo. Ahí quien estaba sufriendo, ¿quién era? El lobo. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Porque Él estaba sufriendo en su naturaleza divina humana, en esa naturaleza que el Padre estaba sufriendo, pero quien estaba sufriendo ahí era el lobo. Esto es uno de los grandes misterios que en verdad enriquecen cuando se meten mucho en este tema. Jesús siempre se sometió al Padre. Inclusive para vencer a Satanás en los 40 días en el desierto, Él venció a Satanás como con la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor tú solo adorarás y a Él solo servirás. Él venció a Satanás ¿con qué? Con la palabra. Así es. La palabra. Él nunca inclusive cuando Él lo vinieron a arrestar para hacer el plan de Dios maravilloso, Él mismo le dijo a Pedro, ponle espada de su lado, ¿tú no crees que yo puedo pedir a mi Padre legiones de ángeles para que me protejan? Él pudo haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hizo? Para cumplir que la voluntad del Padre. Inclusive Exacto. cualquiera puede decir la parte de la copa, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Y no es que Él flaqueó, es que Él sintió en la condición de hombre todo el sufrimiento que conllevaba llevar el peso de la relación con el pecado. Él se hizo pecado, pero no tuvo relación con el pecado, para hacer la voluntad del que le envió, para morir por ti, para morir por mí. Eso es lo maravilloso como eso, que Él venció a Satanás totalmente como hombre. Nunca utilizó sus poderes como Dios para vencerlo, sino que Él dependía ¿qué? Del poder de quién, de la sujeción del Padre, porque el Padre en todo el momento le asistió. Yo le digo a todo estudiante por ahí que se meta en estos estudios, que vaya aprendiendo, porque quizás no lo van a entender, pero es algo bien interesante cuando se mete en este estudio, porque Dios preparó un cuerpo maravilloso para que el Logos se complementara con esa naturaleza impersonal, pero se volvió personal cuando se unió, que es lo que llaman la unión hipostática. Es muy, muy interesante esto, estimado Jimmy. Exacto, así es. Y es eso, o sea, es como digo, es un misterio, pero es maravilloso, es esa esencia de Dios, y obviamente es como decía el apóstol Pablo, para los que no creen esto es locura, porque o sea, si para nosotros lo vemos como algo, como un misterio, para alguien que no cree, pues imagínate cómo lo ven ellos, pero es algo maravilloso, algo que tenía por decir ahora era lo que dijiste de que al momento ya en la parte biológica, en la gestación, de que se pasaban los nutrientes al bebé Jesús, en este caso, de que se le
pasaban esos nutrientes para que se alimentase y todo y Claro. fuese desarrollando, pero muy importante lo que dijiste ahí, de que el hecho de que pasaran esos nutrientes y eso no quiere decir que se pasara el pecado. No, Obviamente no, porque, o sea, lo mismo diríamos ya Jesús estando ya mayor, haciendo su ministerio y todo, y consumiendo entonces la comida en la tierra, lo que él consumía aquí, pan, vino, entonces sería lo mismo, algo de terrenal y eso. Y obviamente no tiene que ver por ahí la parte del pecado. Ya es todo un no. misterio y muy, muy interesante. Algo que también me llama la atención es de lo necesario, o sea, el sí, la importancia de gestarse en una mujer virgen, porque me he Ujú. encontrado con gente que se pregunta y dice, pero ¿por qué tenía que ser en una mujer virgen? ¿Por qué no podía ser en otra mujer? Entonces ahí vemos la importancia de la santidad, de la pureza, en este caso la pureza sexual. Entonces debían nacer de una virgen, no era posible de que por más buena persona, de por más entregado que fuese José y todo, no era posible de que se gestara por medio del esperma de José, porque era algo divino. Si era el Logos que iba a habitar acá en la tierra, era necesaria esa intervención divina. Tenemos que tener presente de que la naturaleza de Dios no es la naturaleza de nosotros, aunque somos hechos a imagen y semejanza. La naturaleza no es la misma. Nosotros como cristianos vamos en un proceso que sabemos de santificación y de que en la Biblia se nos promete de que tendremos cuerpos glorificados en la resurrección y todo esto es un proceso y para ser semejantes, y mira eso, semejantes a Cristo, pero nosotros nunca vamos a ser Dios. Dios es único. Dios Amén. siempre va a ser único y tiene su naturaleza, pero mira qué bonito y qué interesante, y cuando uno lo analiza y lo reflexiona, el corazón a uno se le engrandece, se siente uno ese gozo al saber de que el Dios omnipotente, creador de todo, se Se limitó. rebajó. Sí, se limitó y se rebajó a acá a la condición de hombre, como lo dice el texto Filipenses de 2:7. Filipenses 2 y del 6 al 11, el cual siendo forma de Dios no escatimó y se hizo semejante a nosotros, y para mí ese es de los textos más maravillosos que uno encuentra en la Biblia, porque verdaderamente Dios quiere unir esa naturaleza perfecta de Él con la naturaleza de nosotros que somos hechuras de Él, que somos su creación y todo esto, pero Él quiso compartir, unirse, y cuando uno analiza eso es maravilloso ver que Dios vino acá Y, en la tierra y todo esto y sí, es no, simplemente maravilloso. y es interesante porque cuando nos vamos a la Biblia, mírate como esto, la palabra del Señor dice que el primer hombre fue tomado de la tierra, pero el segundo hombre, el cual segundo Adán, vino del cielo, y todo lo que viene del cielo es perfecto, ¿me entiendes? Así es. Inclusive Dios fue tan y tan bueno que Él se limitó, Él se despojó de su poder, de su omnipotencia. ¿Para qué? Para hacerse semejante a los hombres, ¿me entiendes? Tomando forma de siervo. ¿Y qué es un siervo? Un servidor. Él vino a servir. Él no vino para servir, vino para servir, ¿me entiende? Por eso es que Él nos enseñó a Ajá. nosotros que nosotros no estamos para ser servidos, sino para servir. Él vino para dar su vida que en rescate por muchos, ¿me entiende? Semejante a los hombres, semejante, ¿me entiende? Parecido. Por eso es que esa naturaleza divina
humana adquirió características humanas parecidas al hombre, ¿me entiendes? Parecidas. Pero no físicamente, quizás físicamente ante los ojos de los que lo vieron, pero estamos hablando de características que podía llorar, podía reír, podía comer, podía dormir. Son características del hombre que Dios adquirió por medio de ¿qué? Del Logos. El Logos adquirió características humanas de ¿qué? Del ser humano. Por eso se hizo semejante. Exacto. Y lo bueno de Jesús, que no podía tener relación por el pecado por medio de una unión terrenal de José y María, porque ya esa naturaleza de todo ser humano estaba contaminada por el pecado de una manera espiritual, que ya el hombre no tenía comunión con Dios, estaba muerto espiritualmente, pero también de una manera física, Jimmy, por medio de la biología, por medio de la por medio de una relación, ya esa sangre estaba contaminada, esta naturaleza está corrupta. Jesucristo no podía tener un pecado espiritual y un pecado físico. ¿Por qué tú crees que el Logos, siendo Dios mismo, poniéndolo así, tuvo que adquirir una naturaleza preparada por el Padre y engendrada en el vientre de María por el poder de quien? Del Espíritu Santo? Ahí la Trinidad estaba en función, en acuerdo, en jerarquía, el Padre, el Logos, el cual adquirió ser Jesucristo en la persona de Cristo, en esa naturaleza, y el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Por el poder del Espíritu Santo que engendró en el vientre de María sin la necesidad de un esperma que depositarse un óvulo de la mujer, ¿me entiendes? Y salir esa célula. Es lo que le llaman la kenosis, cuando Dios se tuvo que despojar, ¿para qué? Para unirse a una unión de poder en ese vientre. Él no podía entrar completamente porque si no la mata. Claro, en toda su gloria. No podía, la mata. Eso es lo que muchos amigos allá afuera, quizá pueden haber evangélicos, pueden haber católicos o buenos estudiantes, esto no lo entienden, pero si se ponen a estudiar todo esto, Hebreos 10:5, lo van a entender. Hay que pedirle sabiduría de Dios para poder entender esto, pero entiendan, en Jesús habían dos naturalezas, pero una sola persona, no dos, porque a veces dice, no, él actuaba a veces como hombre y como Dios. Diría que decir eso es un error. Hay quien estaba actuando todo el tiempo era el Logos encarnado, la persona de Cristo, divina, humana, una sola persona, porque decir dos personas, si tiene un diccionario por ahí, búsquese al oyente y compartiendo con el estimado Jimmy, ¿verdad? Lo que es nestorianismo. El nestorianismo enseña que en Jesucristo habían dos personas, que había una persona divina y una persona humana, y eso es un error, porque esa naturaleza impersonal que se volvió personal fue un propio Dios que Dios preparó para él venir a la tierra como hombre, pero no es una persona. La persona es el Logos, y cuando hablo de persona hablo en el término de características humanas, sentimientos, emociones. Lo que hace un ser humano: tiene sentimientos, tiene emociones, come, duerme, se enoja, ríe, etcétera. A eso me estoy refiriendo. Y nada, muy interesante esto, Jimmy, este poderoso estudio de cómo Dios preparó esa naturaleza para que eso, y lo preparó porque ya lo tenía en el plan maravilloso, lo preparó para un evento específico en el plan de Dios, ya lo tenía preparado, ya no creado, porque lo que creen que Jesús fue que creado en el siglo 2 al 4 eran los arrianos, que creían que el Logos fue creado. No estoy hablando de arrianismo, y él no fue creado. Ese cuerpo fue preparado para que el Logos estuviera en una unión y crearan una sola persona divina, humana, para el nombre del Señor. Amén, sí, no, y es que verdaderamente, como hemos dicho, debía de ser así, porque el sacrificio definitivo, que era donde alguien santo sin mancha, ¿y quién era ese? Dios mismo,
debía de pagar Él en posición de nosotros. Ahí demuestra totalmente el amor de Dios hacia la humanidad, que no es un Dios lejano, sino que es un Dios que quiere tener esa relación con el humano y llega a tal punto de salvarnos de nuestra maldad, de lo que nosotros decidimos hacer por cuenta de nosotros, que es separarnos de Dios, buscar cosas que son contrarias a Él. Y Él, con todo y eso, sabiendo de cómo somos, nos da tantas oportunidades, y Él ya sabía de antemano, porque como dijiste tú ahora, Dios es eterno. Entonces Dios conoce todo esto y Él ya tenía preparado ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo venía preparando para el momento en que se iba a dar su encarnación. Amén. Aquí en la tierra. Y algo interesante también cuando hablamos de esas características de que es semejante mas no igual a los hombres, de que hay esa semejanza, todo lo que dijiste ahora, de que si sentía hambre, de que si lloró, de que si sintió miedo en el momento cuando iba a ser crucificado, lo que ya sabemos, de que sudó sangre, de que se estresó, todo esto. Pero mira qué interesante también el tema de esa composición en el cuerpo de Él al momento de la transfiguración. No sé si has pensado en ello cuando se transfigura en el monte con Moisés y Elías, cuando los apóstoles Pedro y Juan tienen la oportunidad de verlo. Entonces imagínate, se transfigura en ese momento. Él ni siquiera, obviamente en ese momento no había muerto, no había resucitado aún siquiera, y se da el tema de la transfiguración, obviamente todo llevado a cabo por el poder del Padre. El Padre fue el que hace esto posible. Entonces vemos ahí también todo eso, esa composición en el cuerpo de Jesús, y la verdad que sí, es un tema muy interesante, maravilloso, que nos deja ver cómo es de grande Dios, cómo su poder es único y maravilloso, y que, como dijimos al principio, esto solamente es posible de quizá no entenderlo a su totalidad, porque como dijimos es un misterio, también es un misterio maravilloso, pero por lo menos contemplarlo, por lo menos sentir ese gozo de saber del poder de Dios tan grande, y que siendo ese poder tan maravilloso, Dios lo usa para trabajar con nosotros como humanidad, para venir a morir acá en la tierra por nosotros. Y es un misterio, pero es un misterio maravilloso, y tener en cuenta eso, de que esto se da es por medio de la fe. A los que escuchan, que la mayoría quizás son creyentes, pero los que escuchan y que quizá tengan dudas o no son creyentes o tienen otra concepción de esto, tengamos siempre presente de que esto es por medio de fe. Si lo vamos a llevar al razonamiento, a lo razonal, siempre van a haber dudas de un lado, del otro, nos van a surgir muchas preguntas, y si nosotros tuviésemos todo el conocimiento total, seríamos Dios, y obviamente no somos Dios. Entonces sujetémonos a Dios, confiemos en Él, trabajemos la fe, oremos al Señor para que Él fortalezca nuestra fe. Por medio de estos estudios y ver esto, nos sorprendamos, nos animemos, nos gocemos, nos alegremos de una gran manera de saber de que Dios está con nosotros, que vino y habitó entre nosotros y que volverá por segunda vez, regresará. Amén, gloria a Dios. Por más de que muchos lo pongan en duda, pero Él regresará. Amén, gloria al Señor. Y bueno, este fue un podcast más aquí en el Pisen para la gloria de Dios. Muchas gracias, hermano, ahí por estar aquí
trayéndonos pues lo que conocías acerca de este tema. Amén, gloria al nombre del Señor por este bonito tema de edificación, ¿verdad? Que sea edificación a todos los oyentes allá afuera, ¿verdad? A los cristianos y no cristianos, porque la palabra del Señor es para todos, no es para un grupo, sino para todo aquel que es el para de Dios, que es poder de Dios para animar y para consolar corazones que están necesitados de una palabra de aliento del Señor, para darle esperanza que después de esta vida hay más allá. Amén. Y más allá es Dios, comunión con Dios para siempre. Amén, gloria al Señor, sí, así es, confiando y más en estos tiempos difíciles que afrontamos en el mundo, en medio de tanta zozobra, de tanta expectación. Sabemos que es difícil, pero confiemos en el Señor de que si estamos con Él, no hay de qué temer, por más de que haya tantas dificultades. Y bueno, esperamos de que este pequeño estudio, esta pequeña charla les sea de ayuda, de edificación. Quizá no están de acuerdo en muchas cosas, en otras sí, pero que haya sido de ayuda. Esa es pues con la idea de que compartimos esto y principalmente que sea la gloria para Dios. Muchas gracias y recuerden seguirnos ahí por redes como el Pisein para la gloria de Dios y el sitio web www.elpisein.blogspot.com. Y bueno, aquí estamos, Dios los bendiga y será hasta otro próximo episodio.